pero que os cuento porque bueno, he estado dando algunas vueltas y creo que ninguno estuvo en el curso que di aquí hace 3 años. Eso está bien, porque va a haber algún solapamiento con ellos. Así que os puedo contar un poco lo mismo, pero se supone que un poco mejorado. Esperemos que sea así, no os vaya a entregar. Y luego también os quería preguntar por los tutoriales. ¿Tenéis pensado venir? ¿Sí? ¿Quién tiene pensado venir? Vale, todos tenéis conocimiento de matemática, o sea, usáis, y Maple. ¿Alguien ha trabajado ya con Exact? ¿El paquete? Vale. Bueno, la idea es que os traigáis vuestro portátil y vamos a hacer aquí todo junto, va a ser resolver problemas más o menos triviales, pero para que veáis un poco cómo funciona y luego lo podéis utilizar a vosotros. Si queréis ir viéndolo, hay una página web que podéis descargar si queréis. Es muy fácil, pero de todas formas mañana si alguno no lo ha conseguido, lo hacemos aquí. Y para el de Maple pues es un poco más tricky porque es más antiguo, o sea, se llama GeoTensor, también hay una página web, pero he descubierto que hace unos meses han decidido hacer un update del paquete, lo tenían abandonado durante bastantes años, y el update solo funciona para Maple a partir de 18, 19 o algo así. Yo no lo tengo, yo utilizo todavía el paquete antiguo, entonces lo traeré mañana también. Bueno, cuando empecemos con lo de Maple, sería jueves, creo. Y en realidad es un ficherito que os copiáis en el ordenador y ya está. No sé por qué han dejado de distribuir en la página web, así que ahora solo está la última versión. Si depende de qué Maple tengáis, tendréis que ir a la página web. Con el fichero debería funcionar en todos, pero bueno, ya veremos. ¿Todos tenéis Maple? Se puede conseguir de la universidad. ¿Alguien tiene Maple? ¿Nadie? ¿Estáis interesados en el Maple? No, porque a lo mejor preferís que extienda un poco más el Dexa, como no trabajáis con matemática. Yo encuentro los dos útiles porque, bueno, son independientes, son programas, entonces a veces tienen algún bug y pues, así lo podéis detectar, y también cuando lo programáis vosotros, si podéis hacer algún test con los dos programas independientemente y ver que todo va bien. Yo empecé usando GeoTensor, ahora uso Exact y también GeoTensor algunas veces para algunos cálculos, que es más fácil de utilizar, pero claro, si no estáis familiarizados con Maple, a lo mejor no os merece la pena. Entonces, no sé, id pensándolo y me lo decís mañana en el tutorial, si preferís que sea un rato de Exact y hacemos el de Maple. Pero decírselo porque tendría que preparar más para el Exact, ¿vale? Y en cuanto al curso, aunque se llama Teoría de Gravedad Modificada, la idea en realidad es pasar mucho tiempo hablando de relatividad general, porque, bueno, la razón principal es que la relatividad general pues, existe ya hace más de 100 años y todavía es la mejor teoría que tenemos para describir la gravitación, así que merece la pena pasar un rato intentando entenderla. Y la verdad es que hay razones por lo que es así, porque la relatividad general tiene muchas propiedades que la hacen bastante única, y por lo que si uno quiere describir la gravitación, en realidad siempre encuentra que tarde o temprano tiene que empezar por la relatividad general, porque es la teoría con el mínimo contenido, si se quiere decir así, para describir esos fenómenos. Entonces la idea es ver cómo esta unicidad de la relatividad general surge desde al menos dos perspectivas. Una es como teoría geométrica, porque todos habéis estudiado ya, ¿no? Entonces, claro, os habrán contado siempre que la relatividad general es una teoría donde el espacio-tiempo es dinámico y la gravedad está asociada a la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? ¿Quién cree que esto es así? ¿Quién sabe que esto es así? Bueno, como todo en la vida, pues en blanco y negro.
Esta es una interpretación. En realidad, la idea es ver cómo, o sea, primero, por qué esta interpretación funciona para la gravedad, no para el resto de interacciones. Y luego ver que en realidad lo de describir la interacción gravitatoria en términos de curvatura es una elección. Se supone que vamos a ver que se puede asociar a la curvatura, pero también se podría asociar a la torsión y también se podría asociar a la anometricidad, que son básicamente las tres partes fundamentales de una conexión en un espacio-tiempo. Todo esto lo vamos a ver. Y después de esto, intentar hacer un approach más desde como uno lo haría si fuese un físico de partículas, una perspectiva de effective field theory. Si no hubiésemos tenido a Einstein, habríamos llegado a relatividad general también, un poco más tarde. Entonces vamos a ver cómo lo habríamos hecho, sin demasiados tecnicismos. Voy a hacerlo todo un poco sloppy, porque hacerlo con mucho detalle lleva mucho tiempo y bueno, tampoco creo que merezca mucho. Bueno, merece la pena estudiarlo, pero a lo mejor se pueden contar más cosas siendo un poco más. Y luego la idea es también intentar entender gravedad desde un punto de vista de teoría gate, porque es como tenemos las interacciones fundamentales hoy en día, ¿no? Desde un punto de vista más moderno, como cuál sería el grupo que tenemos que dogear y esto. Esto todavía no he decidido si lo contaré o no, así que... en todo momento intentaré dar algunos apuntes de teoría de gravedad modificada, cómo se puede empezar a explorar alternativas, cuáles funcionan, cuáles no, por qué sí, por qué no. Y luego hacia el final del curso intentaré hacer algo más que sí que está más relacionado con Modify Gravity, y es ver por qué es tan problemático modificar relatividad general. Primero, desde un punto de vista observacional, ya sabéis que todo lo que medimos parece estar de acuerdo con relatividad general. Ahora con las ondas gravitacionales, pues incluso eso. Entonces, pues hay muchos constraints observacionales. Pero también desde un punto de vista teórico es bastante difícil. Vamos a ver por qué. Porque siempre que uno intenta modificarlo, pues surgen problemas de inestabilidades, superluminarities. ¿Habéis visto el teorema de Zworzowski? ¿Nadie? Vale. Vamos a verlo y entonces vamos a entender por qué modificar relatividad general normalmente da problemas. Y luego, claro, pues hay soluciones, algunos de ellos, especialmente a los observacionales, y para ello voy a explicar los mecanismos de apantallamiento que hay en teoría de Modify Gravity, que no sé si estaréis familiarizados, seguramente no. ¿Quién ha visto algo de Modify Gravity? ¿Qué tipo de cosas? Palatini. Teoría de Palatini. ¿Palatini? Vale, bueno. Y fuera de eso, o sea, mecanismo de camaleón, Symmetron, Einstein. Bueno, de todas formas, va a ser un poco. Como todavía no tengo decidido de todo, que vamos a ver, puedo ir cambiando sobre la marcha. Bueno, entonces vamos a empezar ya. Vamos a la hora. ¿Por qué uno esperaría que la gravitación se pueda explicar en términos geométricos? Si os preguntase, ¿qué me diríais? ¿Por qué el geometrismo no podemos interpretarlo como una teoría geométrica? ¿Qué es lo que hace de gravedad que sea intrínsecamente geométrico? Que sea natural explicarlo en términos geométricos. El principio de equivalencia. Perfecto. Sí, eso es. El principio de equivalencia se puede, bueno, hay varios, se puede interpretar de muchas formas. Uno de ellos es que bueno, la gravedad se puede eliminar completamente por un cambio de coordenadas local. De hecho, esta fue la idea de Einstein, ¿no? Cuando uno se escribe la ley, que supongo que conocéis, cuando uno va a un sistema inercial, bueno, tiene esto, que es la fuerza, y luego tiene aquí inercial, un montón de términos que le aparecen porque uno está trabajando en un sistema de inercial y que se llaman fuerzas inerciales, ¿no? Que estarían la Coriolis, Centrífuga, todas estas. Y sabemos que no son fuerzas reales, son ficticias, porque siempre las podemos eliminar yéndonos a un sistema inercial.
Entonces, esto fue lo que supongo, a Einstein, como luego es un hecho experimental, que la masa gravitatoria y la inercial son iguales, y la fuerza gravitatoria es proporcional a la masa gravitatoria, pues veis que estas dos expresiones son similares. Entonces uno también podría pensar que la fuerza gravitatoria no es más que una fuerza inercial más, y que siempre se podría eliminar con un cambio de coordenadas. Pero hay algo un poco más, yo diría, profundo, para ver por qué la gravedad se puede ver en términos geométricos. Y es que el principio de equivalencia también se puede interpretar como el hecho de que todas las partículas se acoplan con la misma fuerza a la gravedad, ¿no? La constante de acoplo es la constante de Newton para todas. No es como el electromagnetismo, que cada partícula tiene su carga, ¿no? Entonces, claro, si todas se acoplan igual, todas se van a mover igual en un campo gravitatorio. Si todas se mueven igual en un campo gravitatorio, pues es muy natural describirlo en términos geométricos, como si queréis geodésicas o lo que sea. Si lo pensáis un poco, si todas las cargas del universo fuesen iguales, si todas las partículas fuesen la misma carga, podríamos hacer lo mismo con el electromagnetismo. Tú pones un campo eléctrico, todas sufrirían la misma fuerza, entonces siempre podrías irte a un sistema localmente diferencial para eliminar esa fuerza. No podemos hacerlo en el caso del electromagnetismo porque cada partícula requeriría un sistema distinto. En gravedad esto no es así, todas se acoplan igual, así que por eso podemos escribirlo en términos geométricos. Entonces, una vez que hemos llegado a la conclusión de que se puede, o se parece natural, intentar explicar en términos geométricos, pues ¿cómo? Claro, lo más fácil sería pensar que en relatividad especial lo que juega el papel fundamental, si queréis, lo que determina los conos de luz, la causalidad, es la métrica de Minkowski. Y que cuando vas a un sistema inercial lo que estás haciendo es coger coordenadas, donde la métrica de Minkowski pues aparece un poco más fea, no es menos 1, 1, 1, 1. Y entonces, pues, si es una inercial, tiene una conexión asociada, debido a que eso es una base no holónoma o lo que sea, eso os da pues, unos símbolos de Christoffel no nulos, y es lo que uno podría interpretar como fuerza de inercia. Entonces uno podría intentar jugar el mismo juego y decir, bueno, vamos a considerar que estos símbolos de Christoffel, esta conexión es realmente física y que esto es lo que me va a describir la gravedad. Entonces el objeto que uno intentaría utilizar para describir la gravedad, centro dinámico, etc., sería la métrica, ¿no? ¿Os he convencido? ¿Sí? Mucho. Bueno, esto es solo una pequeña motivación de por qué ahora vamos a intentar describir gravedad geométricamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es meter toda la maquinaria, todo el formalismo que vamos a utilizar. Para ello, lo primero que vamos a usar es una variedad, será nuestro espacio-tiempo, ¿vale? Aquí es en principio donde van a vivir nuestros campos de materia. Si tenemos una variedad, pues a cada punto P se le asigna unas coordenadas, un RN, 4 en nuestro caso, déjame poner 4. Con esto no quiero decir que la métrica sea Euclides, sino que simplemente es R por R por R por R. Entonces esto nos introduce un sistema de coordenadas en nuestra variedad. Como tenemos un sistema de coordenadas, ya tenemos una estructura que aparece naturalmente ahí, ¿no? Y es que tenemos derivadas parciales, esto es lo que nos va a permitir también introducir derivadas aquí. Y esto es lo que nos va a definir la tangente en M, ¿vale? Siempre que tenemos pues, un espacio vectorial, tenemos el dual. Así, ¿no? Una vez que tenemos espacio tangente y otro tangente, pues uno puede empezar a construir productos tensoriales de todas estas de estos espacios y construir, si quieres, el espacio de tensores de, ¿cómo se llama estos rangos? ¿Cómo se llama?
¿Los tensores que tienen? ¿Los índices? ¿Hola? ¿Un rango? ¿Cómo? Dimensión. No, esa es la dimensión. Orden. De orden, no, orden. Sí. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? El rango. ¿Rango? Pero el rango está relacionado con si tiene... el rango es máximo si el determinante es cero. Creo que esto se llama orden. Bueno, entonces ya tenemos tensores. Pero claro, he dicho tensor. Cuando uno habla de tensores, significa que son objetos que se transforman de una determinada forma bajo un grupo. Entonces, ¿cuál es el grupo natural que tenemos hasta ahora? Pues cambios de coordenadas, ¿no? O sea, aquí he elegido unas coordenadas particulares, P, pero en principio puedo utilizar otro cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, estos son tensores bajo cambio de coordenadas. Entonces, si yo tengo un vector, que vamos a llamarlo V, y hago un cambio de coordenadas, esto pues se llamará así, ¿no? Pero en realidad voy a ser un poco más general y voy a considerar densidades tensoriales. Una densidad tensorial es igual que un tensor, solo que en vez de cambiar solo con la matriz del cambio de coordenadas, aquí le aparece el determinante de la transformación, el jacobiano, elevado a una cierta potencia, W. O sea, J es el determinante del cambio de coordenadas, ¿vale? Estos son definiciones. Bueno, hasta ahora no tenemos mucha estructura, pero esto ya nos permite introducir una derivada. ¿Vale? Y esa derivada es la derivada de Lie. ¿Cómo se define esto? Bueno, pues vamos a calcular la variación de un campo escalar. Y esto lo vamos a definir como cambia un campo escalar cuando hago un cambio de coordenadas ¿vale? Entonces esto tendrá jacobiano delta a beta más esto va a ser el punto, ¿vale? Entonces el determinante J, que es el determinante de esto, como estamos haciendo infinitesimalmente, pues simplemente el determinante de 1 más una matriz es de la identidad más una matriz es 1 más la traza. ¿Esto lo sabéis? Sí. Y la traza de esto es la divergencia. Entonces, si calculamos esto es phi tilde en, estamos en x, o sea que esto es x tilde menos epsilon menos phi en x. Aquí desarrollamos en Taylor sí, no hace falta poner otro aquí menos phi. ¿Vale? Y ahora aquí utilizamos la ley de transformación de un escalar. Como un escalar no tiene índice, solo cambia con el determinante, con el jacobiano. Entonces esto será aquí. Esto será simplemente 1 y x menos. Vale. Entonces este 1 se va con esto y esto entero menos
Pero si es una densidad tensorial de peso W, esto sería así. Entonces aquí aparecería un V2. Entonces aquí hablamos de doble. Entonces aquí está, aquí W. Bueno, y esto es lo que define la derivada del I del campo Stokes. ¿Por qué os estoy contando esto? Es porque yo creo que eso es importante, y es ver que la derivada del I no necesita de ninguna estructura adicional, ¿vale? Simplemente tenemos una variedad que tenemos coordenadas en ella, y que ahí tenemos una ley de transformación, y esto nos dice cómo cambia bajo cambios generales de coordenadas cuando transporto un tensor, ¿vale? Pero aquí no hay conexión, no hay nada, no necesito ninguna estructura más rica de la que ya tengo ahí, ¿vale? O sea, esto existe en espacios más generales que a los que uno está acostumbrado. Vale, vamos a hacer esto ya. Por cierto, esto es lo que se usa cuando uno quiere fijar un gauge en hacer teoría de perturbaciones cosmológicas o cosas así, ¿vale? Así es como se transforma. Ahora me voy a poner un poquito más técnico, pero solo intentar dejar algo claro, aunque luego voy a hacerlo todo también un poco más bruscamente. Y es que aquí tenemos espacios tangentes y ahora queremos introducir una estructura de una conexión. Pero bueno, esta conexión, pues para introducirla, yo creo que está bien introducir aquí lo que se llamaría, o sea, sabéis que las conexiones están asociadas en realidad a fibrados, ¿no? La conexión está definida en un fibrado, porque una conexión te da una derivada covariante. Otra vez, porque es una derivada covariante, está asociada a un grupo de estructura de un fibrado. Aquí lo que se hace normalmente, aunque no se dice casi nunca, es que en el punto P, en cada punto, se puede introducir un frame, un sistema de referencia, ¿no? En este sistema de referencia, claro, es como tener ahí un observador, pero ahí pues uno siempre puede hacer transformaciones lineales del sistema de referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grupo natural que tendríamos aquí? Eso es. Aquí tendremos un grupo de estructura, que es el grupo general lineal en 4 dimensiones, pues tenemos en 4 dimensiones, y sobre los reales. ¿Vale? ¿Sabes lo que es? Son matrices 4×4. En principio no degeneradas, bueno, queremos que estén no degeneradas. Y lo que es peculiar de gravedad es que este fibrado tangente tiene la misma dimensión que el espacio tangente. O sea, aquí tenemos 4 dimensiones y aquí también. Y eso nos permite ir de aquí a aquí, con lo que se llama el Soldering-Form, que no se usa en español. Pero se entiende, ¿no? Sí. Que vamos a llamar E. ¿Y qué es lo que hace este Soldering-Form? Bueno, pues esencialmente, como aquí uno tiene una base y aquí está introduciendo una base, establecer una relación entre estas dos bases. Y si se quiere, como esto es invertible, se supone invertible, un isomorfismo entre este espacio y el espacio tangente. ¿Vale? Y por esto es porque, bueno, aquí uno puede utilizar, puede considerar subgrupos de este grupo general, ¿vale? Y lo que te permite, si quieres, es pegar el espacio tangente en la variedad, ¿vale?
Por eso se llama soldering. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Este soldering es una aplicación que va el fibrado tangente a este espacio. De hecho lo estoy viendo al revés, pero no pasa nada. Entonces aquí uno tiene un vector, a esto le asocia vale. O sea, esto es una forma, si queréis, un poco complicada de introducir tetras, pero al final merece la pena, ¿vale? O sea, simplemente el soldering, un matemático se quejaría si dices esto, pero para nosotros es simplemente una tetra, es un fibra, ¿vale? Es lo que te permite pasar de este espacio a este. Te olvido que nunca se suele decir explícitamente, pero cuando uno utiliza la forma de tetras es lo que está haciendo en realidad. Entonces uno puede utilizar componentes de la variedad o en el espacio tangente, que suele decir. Como ahora hay un isomorfismo entre estos dos, pues se suele identificar el espacio tangente para los dos. ¿Vale? Pero ahora esto está muy bien. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un grupo, ese grupo tiene una conexión natural asociada, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. O sea, la idea ahora es que aquí podemos introducir una conexión y ver cómo este isomorfismo nos permite llevar esta conexión a una conexión en el espacio tangente, ¿vale? Y esta es la razón por la que en realidad general la conexión tiene todos los índices espaciotemporales. Desde que uno debería tener índices gauge e índices espaciotemporales. Entonces, si aquí tenemos una conexión que vamos a llamar, si ahí tenemos un objeto W y queremos calcular la derivada covariante, esto sabéis que es esto, omega mu a b de W, la definición de derivada covariante habitual. Esta derivada covariante no es más que lo que me hará que este objeto se transforme covariantemente bajo este grupo, ¿vale? Pero ahora esto nos permite llevar esta conexión a este espacio utilizando ese isomorfismo. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente se coge este omega b, se utiliza el isomorfismo para llevarlo aquí. O sea, ahora queremos calcular la derivada covariante de un vector v alfa. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger ese vector que vive aquí, llevarlo aquí. O sea, ahora tenemos un objeto aquí, ¿vale? Vamos a hacer eso. Tenemos v en u, así. Aquí quiero llevarlo. Ahora, queremos hacer la derivada v es de v. Y ahora esto n más 1. ¿No? N más 1. ¿Lo he hecho bien? Tengo v con e, lo llevo allí. Ahora puedo calcularme la derivada covariante y ahora lo que hago es llevarlo otra vez. Bueno, vamos a calcularlo. Bueno, esto es la derivada mu
utilizando el diagrama alfa. Vamos a hacer lo que decía. Cojo el objeto V, lo llevo a un elemento de T para poder calcular la derivada covariante y luego lo llevo otra vez a la escala de T. Entonces esto es G alfa A y esto es parcial mu E A beta V beta más E A beta parcial mu V beta más omega mu AB VB EB beta V. ¿Lo he hecho bien? ¿Sí? Debería ir bien, ¿no? Entonces esto es este con este. Bueno, os habréis dado cuenta de que la inversa simplemente la denoto con los índices estos al revés. Vale, entonces E alfa A, esto es delta alfa beta, con lo cual esto me da d mu V alfa más, y ahora tenemos E alfa A parcial mu E A beta más V omega mu A beta A beta V beta. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo que voy a hacer, ¿no? Ahora esto de aquí va a ser mi conexión gamma mu alfa beta. ¿Vale? Y es por esto por lo que en realidad general veis que normalmente estos índices son una conexión, es una forma que toma valores en el álgebra de Lie del grupo. Por eso estos índices en principio pertenecen al álgebra de Lie. Pero aquí los hemos transformado en índices espaciotemporales. Y es porque tenemos esta posibilidad. Tenemos este Sotering que nos permite intercambiar entre esto y esto. Sí. Yo tengo una duda. En el espacio-tiempo en general, con una variedad se tienen conexiones afines para hacer transporte paralelo. Y en un fibrado las conexiones son cosas más generales. Toda conexión afín, a toda conexión afín que corresponde a una conexión en algún fibrado. ¿O no tiene por qué? Cuando dices conexión afín, dices en este grupo. No, conexión afín digo como objetos que transforman los tensores covariantemente en la variedad, sin hablar de fibrado. No, pero es que la base está afín en un fibrado. Yo. O sea, tú estás pensando en esto directamente. Sí. Claro, pero es que esto en realidad, por eso decía que esto que parece así un poco formal y tal, creo que está bien porque te permite ver cuál es el origen real de esto. Y se llama afín porque viene de un grupo afín, del grupo general lineal. Ahora, lo que tú creo que tienes en mente es porque aquí yo he construido este fibrado. Ahora, este grupo, el grupo general lineal, tiene subgrupos muy interesantes. Por ejemplo, el grupo de Lorentz. Si uno ahora coge y se aquí, en vez de coger este grupo, coge el grupo de Lorentz, pues una conexión aquí te determina una conexión en el fibrado de los frames de Lorentz. Ahora, una conexión en un frame de Lorentz se puede llevar aquí, sí. ¿Eso se puede hacer siempre? No. Si uno, para esos fibrados sí, porque, bueno, en realidad entre tensores Lorentz y tensores generales, si quieres, pues hay una relación natural, ¿no? Que es simplemente el mismo tensor, pero visto en este grupo, en el de Lorentz. El problema viene cuando uno quiere meter espinores. Porque ahora, claro, uno tiene que ver cómo definir un espinor. Porque uno puede cogerse este grupo, en ese grupo
intentar construir el spin-off bundle asociado, y ahí se nos da un problema que no es muy grave, pero es que no hay representaciones finitas espinoriales de ese grupo. Bueno, solo lo único que decir es que tienes que considerar representaciones de dimensión infinita. Pero hay un obstáculo mayor, y es que cuando uno tiene no metricidad, esto que decía, que se puede ir siempre de un sitio a otro, siempre se puede dar una conexión unívocamente de un sitio a otro, cuando uno mete fibrado espinorial, esto ya no es así, hay ambigüedades. Esto solo es verdad si la metricidad, si la conexión es métrica. ¿Me responde tu pregunta? Demasiado, pero sí. Bueno, y otra cosa por la que quería enseñar esto es porque a veces cuando uno trabaja con tétradas, con Firvine, a uno le dicen que hay que imponer el primer postulado de las tétradas, ¿no? ¿Os suena esto? ¿A nadie? Bueno, entonces la explicación que voy a dar no va a dar igual. No. Pero básicamente a uno lo que le dicen es que si, como la tétrada, ¿veis? Tiene un índice, si queréis, tiene una pata aquí y una pata allí, uno en principio se puede calcular la derivada covariante total de ese objeto. Entonces uno se puede calcular la derivada, no sé cómo llamarla, déjame llamar a esto omega. Esta. Y esta sería la derivada total de esto. Y por total me refiero a que, como tiene un índice tangentes que tendrá omega más b n nu, y como tiene un índice espaciotemporal ¿vale? Esto. Entonces, a veces dicen que hay que imponer, porque hacer esto igual a 0 es el tetra postulado. Pero no es ningún postulado, es simplemente por construcción. O sea, ahora os podéis calcular esto, utilizad esto, vais a ver que esto es idénticamente 0. O sea, que no hace falta postular nada, es simplemente así. ¿Vale? Bastante claro, ¿no? Entonces, si yo trabajo con fermiones, a grosso modo, ¿cómo haría el cálculo para calcular la conexión? Pues eso es algo que estaba pensando si hacer o no. Creo que merece la pena, pero es que No, solo con saber un poco. se vuelve es que se puede hacer de varias formas. Uno puede o introducir directamente un fibrado espinorial aquí, o uno puede construir, porque al final, como a uno lo que le interesa la simetría de la naturaleza es la invariancia Poincare, Lorentz. Vamos a quedar solo con la parte homogénea. Ahí, ¿cómo se define los espinores? Es como el doble covering del grupo de Lorentz. Entonces, lo que uno puede hacer es bajar ahí, hacer el double covering si quieres, y de ahí ya pues irte a la conexión. Pero claro, tienes que decirme qué entiendes por un spin, básicamente. Al final del día, si coges un spinor o sea, al final siempre hay relaciones entre todo esto, salvo sutilezas o cosas patológicas que pueden ocurrir. Que a los físicos, bueno, en general, nos da un poco más igual. Salvo cuando uno se quiere poner fino y quiere hacer cosas raras. Por ejemplo, no metricidad, torsión, cosas así. Entonces, al final lo que pasa es que los espinores solo ven la parte completamente antisimétrica de la conexión, de hecho. No se acoplan a la no metricidad. Si coges el Lagrangiano de Dirac, ¿vale? Si coges otras cosas, pues sí. Y esto de la no metricidad es interesante porque, aunque tengan no metricidad, los espinores no la van a ver. Solo van a ver una parte que queda residual por ahí, que es una forma,
y que se puede intentar asociar a un campo electromagnetismo, por ejemplo. Pero es algo que es una ambigüedad que hay ahí y que hay que fijar. Normalmente se puede hacer. Bueno, ahora ya que tenemos nuestra conexión, no sé si dedicado mucho tiempo a esto. Esto también se puede introducir como uno se coge una curva aquí, ¿no? Una curva que depende de un parámetro t, entonces la derivada te define un campo de los vectores, ¿no? También campos vectoriales donde se pueden ver como las clases de valencia de la derivada de esa curva. Entonces lo puedes, básicamente, ¿no? O sea, coges una curva, gamma de t, en m, te coge, eso tendrá un vector tangente, que es gamma punto, entonces uno se puede calcular la derivada covariante a lo largo de gamma punto de un vector, de alfa, ¿vale? Entonces uno hace esto, será mu, esto será parcial mu, v alfa e alfa, y esto es un mu, parcial mu, v alfa, e alfa, más no quería hacerlo, así. Entonces ahora uno lo que hace es definir cómo los vectores de la base cambian cuando uno se mueve, ¿vale? Y aquí es cuando uno dice que, como esto tiene que ser un vector de la base, pues tendrá que ser algo así, ¿vale? Entonces esto te da una derivada covariante. No confundir este vector de la base con el feedback, son cosas distintas, ¿vale? O sea, también se puede introducir así la conexión, pero creo que así está un poco más claro de dónde viene. Bueno, el caso es que ahora tenemos una conexión general. Y veis que en esa conexión yo no he impuesto nada, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando uno tiene una conexión, uno quiere calcularse los objetos geométricos, ¿no? Y para eso lo que hace es calcularse derivadas covariantes actuando sobre distintos campos que viven en el espacio tangente. Lo primero que podemos hacer es calcularlo sobre una escala. Y esto, como todos sabemos, ¿no? El conmutador de la derivada covariante sobre una escala es... Vamos a ver. Pues entonces esto es nabla mu, menos nabla mu, vamos a ver sobre phi. Vamos a intentar hacerlo de una vez. Esto de aquí será sí. Aquí. Y ahora esto va a ser un gamma. Perdona, ¿eso te va a dar el tensor de curvatura? ¿Eh? ¿Te va a dar el tensor de curvatura? No, porque es sobre un vector, sobre un vector. Vale. Vale, no. Entonces esto, con esto, esto no trabaja, es menos. Y ahora esto es lo mismo, cambiando un mu y mu, con un menos. Más, gamma lambda, menos, parcial lambda, ¿vale? Ahora, con la derivada covariante parcial conmuta, esto es menos gamma lambda mu nu menos gamma lambda mu mu, ¿vale? Y ahora esto es lo que define el tensor de torsión, ¿vale? Que es característico del hecho de que tenemos una soldering form. Por eso en las teorías de H usuales esto es cero, porque ahí no hay torsión.
¿vale? Y va con la derivada. O sea, es como corrige el conmutador con la derivada del campo. ¿Vale? En relatividad general esto es 0, porque no hay torsión. Otro modo aquí. Y ahora, como muy bien decía, esto como es un vector, podéis hacer lo mismo, ¿vale? Para el vector. Y entonces aquí lo que os sale así, delta mu, delta, y ahora una corrección. Vale. Bueno, no lo hago porque es un poco más largo y tampoco aporta mucho más. ¿Vale? Simplemente esta T es la misma que aquí. Esto siempre pasa, ¿vale? Cuando cogéis el conmutador actuando en un tensor, vais a tener dos trozos. Uno que va a ir con la curvatura, que es como se define si queréis la curvatura o el field strength, lo que sea. Y una corrección que va a ir con la derivada del tensor y que va a ser proporcional a la torsión. Y este R, alfa, beta, 1, bueno, no sé si os acordáis, pero bueno. Sabéis que este es el field strength de la conexión. Entonces, como sabéis que field strength es simplemente para una conexión arbitraria, algo así, ¿no? No sé si os suena. Entonces esto es una forma de recordar la fórmula de esto. Esperemos que me salga. Entonces, yo diría que esto es esta derivada, me tiene que dar parcial mu, gamma nu. Esto os he puesto así porque esto es lo que vendría de los índices Gates, que he borrado ya, pero esto es lo que no tendría que asociar a índices Gates. Pues estos son los que irían aquí. Y como esta es la derivada exterior, hay que antisimetrizar. ¿Vale? Y luego tenemos el otro trozo que va con los gammas. Si queréis, si esto es AB, esto es AB, esto es AC, CB. Si pongo los índices Gates. Entonces esto sería gamma alfa mu lambda, gamma lambda mu beta menos lo mismo cambiando uno y uno. ¿Vale? ¿Os sabéis este truco? Y por eso esta es mi forma preferida de escribir el Riemann. Bueno, está bien, cada uno tiene su mano. Vale. Ahora, este Riemann uno puede empezar a construir otros objetos interesantes como el Ricci, ¿no? Ricci. Alfa. Delta alfa nu. Esto es el Ricci. ¿Vale? Este objeto no existe en teorías de Yang-Mills, porque estoy contrayendo, si queréis, un índice interno con uno externo. En Yang-Mills esto no se puede. Bueno, en Yang-Mills usual. Eso también se puede ver con una teoría de Yang-Mills. La peculiaridad de esto es que el grupo de estructura tiene la misma dimensión que el espacio tangente. Bueno, pero si aquí tuviese, yo qué sé, SO3, pues el índice interno tendría solo 3 valores y el externo 4. ¿Me miráis como si ya lo supieseis todo esto o como si os estuviese con la noche? Y no sé cuánto, pues creo. Bueno, este es el que siempre tenemos en relatividad general. Pero aquí, como tenemos una conexión arbitraria, en realidad la única simetría que tiene este objeto es que, como viene de un conmutador, es antisimétrico en esto. Pero ya está, no hay más simetrías. Entonces, uno puede, por ejemplo, construirse
la contracción esta, que llamamos a riesgo de causar confusión en unos minutos, Q mu nu, y se llama homotético. ¿Eso existe en español? Sí. Homocético, no sé cómo se llama. Y este sí que es antisimétrico. ¿Vale? Y luego hay todavía otro más que se puede construir, que es el Corricci. Aunque para ese lo voy a poner así entre paréntesis, porque para ese hace falta una estructura que todavía no tenemos, que es la luna métrica. Todo esto es sin luna métrica, ¿eh? No tenemos métrica todavía. Y es contraer estos dos. Metanol, R, alfa, metanol, a veces se denota con una C. Y estos tres son independientes, con una conexión general. ¿Vale? Y ahora, bueno, una cosa que siempre vamos a decir, y es que aunque la conexión sea simétrica, es decir, que la torsión es cero, bueno, ya lo he dicho así, si la conexión es simétrica, ¿el Ricci es simétrico? Sí, ¿quién cree que sí? ¿Lo he dicho así? Sí, pero... ¿Quién cree que no? ¿Y a quién le da igual? No es obvio, porque hay libros donde se dice eso, pero no es así. De hecho, la forma de demostrarlo es partir de la identidad de Jacobi o Bianchi, que esto dice que esto es cero. ¿Vale? Entonces, como ejercicio, si queréis comprobarlo, de aquí lo que se deduce es que R mu nu menos R nu mu es igual a Q mu nu. ¿Vale? Ejercicio. No es fácil. No lo hago porque ya quiero hacer un poco más rápido. Sí, entonces el homocético va a estar directamente relacionado con la monotetricidad y torsión oxidada. Directamente con la monotetricidad. Normalmente sí. Por ejemplo, en una geometría de Weyl, que explicaré en un momento, sí, esto va a ser el F mu nu del vector de Weyl. Pero quiero decir, en el caso métrico, es decir, si al final es la parte simétrica del Ricci. No, pero esto es suponiendo que la torsión es cero. Ah. Sí, perdón. Esto es suponiendo que T es igual a cero. Porque en realidad esta identidad tiene esto más partes que dependen de la torsión. ¿Vale? Esto es bueno que la torsión es cero. Esto. Bueno. Pues ya que tenemos nuestra estructura afín, ya sabemos de dónde viene la conexión y algunas de sus propiedades, vamos ahora a introducir una estructura métrica. Y claro, ¿cómo metemos una métrica aquí? Pues también hay una forma un poco más hay una forma un poco más formal y que a mí me parece más... O sea, la idea es seguir lo mismo. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos metido
un sistema de frames, ¿no? Entonces, ahora lo que uno puede hacer es estipular que hay un sistema de referencia que son ortonormales, ¿vale? Una vez que decides que hay un sistema de referencia que son ortonormales, pues eso te define una métrica, ¿no? Entonces, aquí, como nuevamente la simetría que sabemos que hay en la naturaleza es la invariancia de Lorentz, vamos a imponer que aquí hay un sistema de referencia que es ortonormal con la métrica de Minkowski, y eso nos lleva naturalmente de este grupo a SO31, que es Lorentz. Vale. Y ahora, otra vez, es el mismo juego. Una vez que tengo una métrica aquí, que por cierto, o sea, ahí hay métricas naturales, porque cuando tenemos una estructura de fibrado, tenemos un grupo de estructura. Si ahí tenemos un grupo compacto, un grupo de Lie, tienen una álgebra de Lie, y las álgebras de Lie, sabéis que tienen la forma de Kie, que te da una métrica en el grupo. O sea, aquí hay una métrica ya, simplemente por el hecho de que ahí hay una álgebra de Lie. ¿El GL4 es compacto y todo eso? ¿O no tiene? Ahí no hay métrica. Ni siquiera es este. Pero eso lo que te dice es que la métrica no es definida positiva. Si el grupo es compacto, la métrica es definida positiva. Como este no es compacto, la métrica no es definida positiva. Por eso en SO3 o SO2 o todos estos, la métrica es la es de utilidad. Y en GL4 hay métrica natural de este estilo también. En todo el grupo no estoy seguro. Y como no estoy seguro no quiero decirte nada. Pero en todos los subgrupos que son interesantes, sí que hay. La única patología que puede haber es cuando el grupo es abeliano, como U1, que ahí la métrica es degenerada, pero ahí tiene la identidad. Pero básicamente la métrica es lo que luego utilizas para, cuando construyes la teoría de Yang-Mills, tomar la traza. Por eso en el modelo estándar, pues esa traza en realidad es, si quieres, el producto escalar en el grupo interno con esa métrica. Pero bueno, eso es... bueno. Aquí lo único que voy a decir es esto, es que aquí tienes una métrica de Lorentz y como tienes el Soldering for, eso automáticamente te da una métrica en la variedad. Aquí, y como está aquí, pues está la variedad. ¿Y cómo es eso? Pues si tienes la métrica eta AB, la métrica G1 no es más que esto. Es llevar la métrica esta con el soldering con las ¿vale? Pero bueno, también uno podría hacerlo un poco más menos formalmente y decir que una métrica no es más que un tensor de rango 2 que es no degenerado, queremos que el determinante sea distinto de 0 y en principio ya está, pero nuevamente en física, como queremos recuperar relatividad especial, pues le imponemos que tenga asignatura especial, o sea, que localmente sea diagonalizable a 1 menos 1 menos 1 menos 1 o menos 1 menos 1. La pregunta interesante ahora es que como eso es un objeto tensorial con propiedades tensoriales, pues uno se puede calcular la derivada covariante. Y esto, en general, ¿queréis un descanso? ¿No?
¿Preferís hacer un descanso o voy a tirar? ¿Tiramos? ¿Eh? ¿Quién quiere descanso? ¿Quién quiere que tiramos para arriba? ¿Y el resto? Vale. Algún día, si estoy muy cansado yo, lo hago ya también. Hoy puedo tirar. Bueno, entonces en general tendremos esto y esta es una ecuación que se puede resolver para la conexión, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Pues como siempre. Se calcula el miembro de la izquierda. Lambda, mu, alfa, g, lambda, alfa, lambda, mu, beta, g, alfa, lambda, mu, alfa, beta. Y ahora pues hacemos permutaciones. Alfa, g, beta, mu, Entonces, lo que hacemos ahora es a esta le sumamos esta y le restamos esa. Como siempre, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? A ver si lo sé. Esto, ¿no? Normalmente esta de aquí va con un menos y es muy mu alfa con esta que lleva menos con menos más. No sé si veis. Esta con esta se iría, ¿no? Si no hay torsión. Si la conexión es simétrica, como relatividad general, este con este se iría, alfa, beta, mu, este sería con este, y estos dos serían iguales. ¿Vale? Pero en este caso no, porque no son simétricas. En este caso lo que se obtiene, no sé si hacerlo con detalle. ¿Queréis verlo? ¿O me creéis? ¿Sí? Vale. De aquí, si he hecho las permutaciones bien, debería salir esto sí debería ir bien. Y aquí menos t no beta g alfa lambda esto no lo escribo, no lo tengo del todo bien, creo. Lambda alfa mu menos t lambda alfa beta debería ser así, de forma que si la torsión es 0 y esto fuese 0, pues gamma sería el 1 medio de esto, ¿no? Ahora que hay una métrica g lambda beta lambda, esto tendría que ir con mu alfa beta, mu alfa beta,
G lambda beta y aquí la tengo. G lambda. ¿Se ve bien o no? Y esto es igual pues a eso de Q mu alfa beta más Q alfa beta mu menos Q beta mu alfa. Bueno, entonces lo que decía, normalmente si Q es 0 y T es 0, pues aquí sale directamente la expresión para los símbolos de Christoffel, ¿vale? Pero en general uno tiene, despejándolo aquí, este gamma, gamma lambda mu 1 es los símbolos de Christoffel, que denoto así, ¿vale? Porque no es un tensor ni nada, ni para existir que no es un tensor, lo denoto así, pero simplemente esto de aquí multiplicado por esta inversa, o sea, algo de simple. Luego tenemos una cosa que depende de Q. Esto simplemente es esta parte de aquí multiplicada por la inversa y ponerlo en medio. Y luego otra parte que se llama contorsión y que viene de estos tres términos de la torsión. Entonces, esta es la forma más general, o la forma general de una conexión que podemos tener, ¿vale? En la teoría general se define que no hay torsión y está como definido dentro de la idea principal, pero no se habla de non-metricity explícitamente. Sí, sí, sí. Entonces dice que no es... No, o sea que... Sí, sí, se dice. Cuando dice que la conexión es... o sea, se puede decir de varias formas. O bien dices que no hay torsión, y entonces resuelves esta ecuación igual a 0, y ahí te sale que gamma son los símbolos de Christoffel. Pero si dices que no hay torsión, aún te queda el otro término. Sí, eso viene de aquí. Pero por eso digo, se dice, a lo mejor no explícitamente del todo, por eso. O se dice que no hay torsión, y luego se impone esta ecuación igual a 0, entonces se está diciendo implícitamente. O se dice que... sí, ya está. O no. Otra forma es decir que es compatible con la métrica. Compatible con la métrica significa que esto es igual a 0. ¿Está claro eso? La teoría general normalmente no se parte de otra conexión que no sean los símbolos de Christoffel. Claro. Normalmente se suele deducir esa conexión. Que la teoría general está definida así. Y entonces ya directamente de ahí la métrica es, o sea, no hay non-metricidad. O sea, haces la derivada covariante de la métrica por los símbolos de Christoffel, no hay non-metricidad. Eso es. Normalmente, no sé si hay sitios en que la relatividad general no se... No, la teoría general es eso por definición. Si vas más allá, por ejemplo, la mínima de la extensión sería Einstein-Cartan, que es relatividad general permitiendo que haya torsión. Pero ahí la torsión no es dinámica, así que se puede integrar y a lo sumo te puede dar interacciones para fermiones, cosas así. Igual ya lo has dicho, pero ¿cuál era la diferencia entre el gamma y lo que hay entre los paréntesis? ¿Esto es? Sí. Esto es la parte de Levi Civita. O sea, esto es Levi Civita. O sea, lo que iría como un medio de G, y aquí parcial G. Vale. Esta parte que viene de aquí. ¿Español está todavía bien? Sí, sí. Entonces, Las cosas son internacionales, ¿no? no sé, por si acaso. No pretendía decir que tu español fuese malo ni nada, ¿eh? Solo que a lo mejor es más fácil. Bueno, entonces,
Me ha quedado en un sitio malo, pero bueno. Sí, ahora podemos contar grado de libertad. Sí, aquí algo que también suelo decir es que, claro, ahora cuando decimos que los campos de materia se propagan en geodésicas de la conexión, ¿qué queremos decir? Porque hay dos formas, en realidad general hay dos formas de dar esa condición. Una es decir que los campos de materia se transportan paralelamente, pero otra es decir que si la acción es esto, que su ecuación de movimiento es la que minimiza eso. En relatividad general las dos cosas son iguales, pero aquí no, porque aquí, si uno se calcula la ecuación que viene de aquí, pues va a obtener x de todos puntos mu más gamma mu alfa beta x punto alfa x punto beta igual a 0, ¿no? Pero aquí esta gamma en realidad no es gamma, porque como aquí solo entra la métrica, lo que aquí a uno le aparece es solo esta parte, mientras que si impone transporte paralelo, esta gamma es esta. Entonces, aunque la torsión no contribuye, la parte de no metricidad sí. No contribuye porque esto es simétrico. ¿Vale? Entonces, en este caso, hay una ambigüedad. Hay que decidir. Y en cuanto a grado de libertad, pues vamos a ver. Aquí, Q, ¿qué es? Subo aquí. Todo lo que viene aquí viene de Q, y Q es un objeto que por su propia definición es simétrico y habría D de ellos, ¿no? Entonces, un tensor simétrico, ¿cuántos tiene? Para hacerlo, lo hacemos en general o en 4 dimensiones, creo que es. No, primero en 4, lo sé, eso doy. En 4 dimensiones, si queréis, si nos olvidamos de este índice, eso es como una métrica. ¿Y la métrica cuántas componentes tiene? Independientes. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Pero aquí tenemos 4 de ellas. O sea que en realidad aquí hay 40 componentes. Unas pocas, ¿eh? Y aquí es la torsión. Podemos jugar igual. Esto es antisimétrico, por definición. Un tensor antisimétrico tiene, si pensáis en el FM1 de un campo electromagnético, tiene 3 y 3, 6. 6. Como hay 4 de ellos, pues 24. Aquí, pues ninguno, ¿no? Porque esto está determinado por la métrica. ¿Y esto cuadra? A ver, pues sí, ¿no? Porque si aquí tenemos 1, 2 y 3 en 4 dimensiones, son 4 al cubo, 4, 16 por 4, 64, 20, 64, ¿no? Está bien. Pues ya veis que en realidad general tiramos a la basura un montón de cosas. Porque en realidad general es quitar esto y esto. Estamos quitando 64 componentes. ¿Os parece drástico? Qué buena pregunta. Ahí lo has hecho para una partícula de una geodésica, pero si por ejemplo trabajas con un campo y el campo puede estar con una curvatura. Pero es que ahí no tienes acoplo mínimo. O sea, es muy buena pregunta. Si nos fijamos solo en campos bosónicos, ¿vale? Y asumimos que hay un procedimiento de acoplo mínimo, si tienes en los campos habituales, ahí solo aparece la métrica. Por ejemplo, si tienes campos K. Claro, pero yo me refiero con una acoplamiento de la curvatura. Claro, por eso digo, eso es acoplo no mínimo. Vale, sí, sí. O sea, lo que quiero decir es que esa ecuación es la que seguiría
si quieres una partícula de este campo, Sí, ahí está. con acoplo mínimo. Sí, sí. Si metes acoplos no mínimos, claro, esta ecuación ya no es válida. Te aparecería por aquí. Te aparecerían cosas por aquí. A la derecha. Pero en ese caso también habría una diferencia entre hacerlo. Bueno, es que ahí ya hay una diferencia sustancial entre... O sea, dices, por ejemplo, si metes esto. O sea, es que ya... Sin meternos en esto, ya en realidad general hay una diferencia. Porque en espacio plano esto es 0, pero en espacio curvo no. Claro, pero digamos, ¿cómo puedes separar la curvatura de la conexión? La curvatura está asociada siempre a la conexión. Pero, claro, exacto. Entonces, de la métrica, no sé cómo trabajarías ahí si no hay una conexión. No es una probabilidad general. Eso me explico. O sea, con esa acción, O sea, esto depende de una gamma X. claro, y no tienes que trabajar con esa gamma. Bueno, con la que tú decides. Entonces, si estás en una teoría O sea, si estás en relatividad general, Claro, la teoría general sí, yo digo en general. Sí. si estás en una teoría general, se supone que vamos a verlo ahí un poco, pero sería la palatina y en realidad vamos a ver que, aunque parece muy drástico, tirar todo esto a la basura, relatividad general, si uno trabaja con la acción de Einstein-Hilbert, que es la más natural que a uno se le podría ocurrir, esto desaparece por sí solo. O sea, son las ecuaciones del movimiento las que te imponen que gamma tiene que ser esto. Que es una de las cosas bonitas de la relatividad general. Pero claro, yo había sido muy optimista. Bueno, déjame daros un landscape de todo lo que... Aquí tendremos curvatura, torsión y no metricidad. ¿Vale? O sea, aquí esto es la isla más general que existe, ¿no? Tenemos una conexión afín general de este grupo y entonces pues uno en principio puede tener curvatura, torsión y no metricidad, ¿vale? Aquí si queréis es donde viven las teorías estas de, no sé si habéis oído, MAG, es Metric Affine Gravity, y es esencialmente la teoría Gates de este grupo, ¿vale? Pero bueno, la gente lo que suele hacer es ir reduciendo cosas. Entonces, lo más usual es que la metricidad se ponga a 0. La no metricidad. Si esto lo ponemos a 0, lo primero que nos encontramos es Riemann-Cartan, donde tenemos curvatura y torsión. Estas ya son las geometrías. Pero aquí es donde viven, por ejemplo, Einstein-Cartan. O también Einstein-Cartan, Kibel y Siama. Luego de aquí, podemos hacer bien R igual a 0, o bueno, R igual a 0, T igual a 0. Aquí tenemos Riemann, que aquí es donde viviría. ¿Cómo lo vamos a llamar aquí? La cara usual de la teoría general. Y aquí, este nombre... ¿Está bien escrito? Weizsäcker. Y aquí
una cosa interesante, y es que aquí es donde vive el teleparalel equivalente de relatividad general. ¿Qué quiere decir eso? Que en este espacio hay una formulación en términos de torsión. Aquí solo tenemos curvatura, aquí solo tenemos torsión. Aquí hay una formulación de relatividad general en términos de torsión que es completamente equivalente a relatividad general, ¿vale? Y donde la gravedad está asociada a la torsión. Y luego, pues claro, aquí, si hacemos R igual a 0, pues si hacemos R igual a 0, ¿dónde vamos? ¿Tú lo has dicho? 1, 2. Vale. Ahora, las otras que son un poco menos exploradas, si t es igual a 0, pues aquí, no sé si tiene algún nombre. Como no sé de ningún nombre que esté extendido, simplemente lo llamamos sin torsión. Y aquí es donde vienen, por ejemplo, las geometrías de Bailey. ¿Vale? Que están definidas por esta ecuación. Y esto es interesante porque esta ecuación es invariante bajo e elevado a lambda de alfa beta y amor igual a 1 más bueno, no sé si hace falta un 2, un menos o algo así. El 2 no, pero el menos sí, no, el menos. Pero veis que esto es, si queréis, un contraste de escalas y es una transformación U1. ¿Vale? Entonces, de aquí viene el nombre gauge, porque aquí sí que es un gauge significa contraste, ¿no? Entonces aquí sí que es un contraste de escala, y por eso Bailey lo llamamos gauge, y de aquí viene el nombre de gauge symmetry. Y la idea de Bailey era hacer que esto fuese el electromagnetismo, pero no funcionaba. Bueno, no funcionaba. De aquí podemos ahora quitarnos la curvatura y ahora os digo dónde vamos. Porque aquí podemos hacer R igual a 0 vale. Si la curvatura es 0, esto se llama teleparalelismo. O sea, bueno, esto lo que te permite es introducir un concepto absoluto de transporte paralelo, ¿vale? Porque si no hay curvatura, cuando yo transporte un vector y vuelva, pues como la diferencia va a ser proporcional a la curvatura, pues es 0, ¿vale? Esa es la interpretación geométrica de la curvatura. De la torsión no os la he dicho, no sé si la sabéis, pero para la torsión básicamente lo que haces es, si aquí tienes un vector y lo transportas a lo largo de este, y ahora este lo transportas a lo largo de este fallo es proporcional a la torsión. Y la no metricidad simplemente cuando transportas un vector paralelamente, pues su módulo va cambiando. Entonces de aquí, pues nuevamente, si es 0, aquí tenemos symmetric teleparallel, que es una versión del teleparallel, pero como la torsión es 0, ahora la conexión es simétrica y lo único que queda es la no metricidad. Y lo interesante de esto
Tiene muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que aquí nuevamente se puede formular relatividad general en términos puramente de la no metricidad, ¿vale? Entonces veis que en realidad asociar gravedad a la curvatura es una reacción. O sea, uno tiene tres, si queréis, objetos geométricos en un espacio general, que son la curvatura, la no metricidad y la torsión. Y la gravedad se puede describir tanto en términos de curvatura solo, como en términos de torsión solo, como en términos de no metricidad solo. Pero eso a nivel clásico y es calcular correcciones cuánticas también. En general, para cualquier. Tiene un poco mejor la pregunta. Si yo, por ejemplo, quisiese calcular pues, cómo se comporta un campo cuántico en espacio curvo de este estilo, podría elegir cualquiera de las tres opciones. Si todo es equivalente. ¿Pero por qué? O sea, de hecho, esto es lo que demuestra que en realidad interpretar la gravedad en términos geométricos no tiene nada profundo. Es solo una forma conveniente que gracias al principio de equivalencia podemos hacer. Pero en cuanto a algo, por lo menos para mí, no sé si alguien más tiene otra opinión, pero al final, claro, lo que importa es cuáles son tus campos y cómo interaccionan. Entonces, ¿esto qué es lo que dice? Bueno, que al final todo es lo mismo. Todos describen una partícula sin masa de spin 2. O sea, al final los lagrangianos, salvo derivadas totales, que son irrelevantes básicamente, incluso cuánticamente si no te metes fregados de variedades como Bohr y cosas así. Y al final es lo mismo, entonces las relaciones cuánticas van a ser las mismas. En realidad general. Pero para eso, cuando estemos estudiando el caso de la línea general desde un punto de vista de effective theory, pues no creo que eso. Bueno, es empezar a estudiar la dinámica y para eso, ¿qué hace falta? Pues escribir la acción, ¿no? Para mantener esto un poco en la cabeza, que veáis que hay en principio, o sea, si no supiésemos relatividad general y nos enfrentásemos a esto por primera vez, pues estaría un poco abrumado, ¿no? Ante tanta libertad, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué grado de libertad cojo? ¿Qué escribo? Todo esto es para que luego apreciéis lo que Einstein hizo, ¿no? Supongo que ya lo apreciáis, ¿no? Me lo han enseñado muchas veces. Esto lo voy a borrar. Sí. Bueno, pues sí, pues hay que escribir relación. Para escribir la acción, pues uno necesita alguna guía, ¿no? Si queremos estudiar relatividad general, en realidad general, pues bueno, parece que aunque tenemos mucha libertad aquí en la conexión, como somos físicos y somos vagos, somos bonita, vamos a intentar considerar el mínimo del módulo, ¿no? El modelo con el mínimo contenido posible. Y como ya al principio habíamos dicho que parecía natural intentar describir gravedad en términos de la métrica, pues vamos a considerar solo que nuestro campo fundamental es la métrica, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro contenido de materia
que impondremos? Bueno, pues, si queréis, covariance, ¿no? Covarianza. O sea, esto significa que la acción debe ser un escalar, esto tiene que ser un escalar. Otra cosa que parece razonable imponer es localidad, ¿no? Esto significa que todos nuestros operadores tienen que ser operadores locales, a lo sumo, bueno, y locales o ultralocales. Que son casos particulares locales, ¿no? Pero no vamos a meter términos no locales. Y la otra es que queremos tener ecuaciones de segundo orden. Y esto que parece un poco arbitrario, cuando veamos el teorema de Swarovski vamos a ver que hay buenas razones para ello. Porque si no, vamos a introducir grados de libertad adicionales y esos van a ser inestables. Entonces, y esto, pues nuestro amigo Goloflot hizo el trabajo con nosotros y encontró todas las acciones que daban lugar a ecuaciones de segundo orden. Así que sabemos que tiene que estar construido con alguno de los ingredientes del Goloflot. Como estamos en 4 dimensiones, pues aquí lo único que tenemos es el escalar de Ricci, si queréis, en orden creciente de dimensionalidad, una constante cosmológica, el escalar de Ricci y, si queréis, el Gauss-Bonnet. Pero el Gauss-Bonnet en 4 dimensiones es una derivada total, así que no va a continuar las ecuaciones del movimiento. Así que este lo podemos mostrar. Que por cierto, el Gauss-Bonnet se puede definir para la conexión general y la forma es distinta de la que a uno normalmente le da. Así que si estáis trabajando en Palatín y queréis considerar términos tipo Gauss-Bonnet, hacerlo con cuidado. ¿Vale? Yo creo que ya están todos los ingredientes. Con esto ya podemos construir nuestra acción. Entonces, la integral, como queremos que sea un escalar, sabemos que esto se transforma con el jacobiano, así que aquí habrá que meter algo que se transforme con el inverso del jacobiano. Entonces, ¿qué ponemos? Necesitamos una densidad tensorial de peso menos 1. Hemos visto solo una. Pero está bien saber que esto también viene impuesto por algo que dijiste tú al principio. Principio de equivalencia. Porque te das cuenta, lo único que requerimos aquí es una densidad tensorial de peso menos 1. Entonces, en realidad, la raíz del determinante de cualquier objeto, así, vale. Y podríamos meter esto, o podríamos meter el determinante de Ricci, o podemos meter lo que nuestro amigo pasado, lo que estará, algo así. ¿Vale? Podemos meter un montón de cosas. ¿Por qué este? Porque recupere Lorentz. Eso, o sea, es por el principio de equivalencia, porque queremos que en un sistema localmente inercial la acción se reduzca a la que teníamos en Minkowski. Si aquí empezamos a meter cosas que dependan de la curvatura, os recuerdo que localmente uno puede hacer que la conexión desaparezca, pero no la derivada de la conexión. Esto requiere más condiciones. Y la curvatura depende de derivadas de la conexión. O sea que si aquí empezamos a poner cosas que dependan de la curvatura, no se puede reproducir relatividad especial en un sistema de referencia localmente inercial. ¿Vale? O sea que esto, en principio, equivalencia. Y ahora sí, pues podemos empezar a escribir cosas. Pues una constante cosmológica, el Ricci, vamos a ponerlo así. Usamos la constante de Newton o la vamos a ver. Porque pues,
y ya está. Tendríamos que poner el texto, pero como es una derivada total no lo pongo. Y ya está, esta es la acción de relatividad general. Y daos cuenta que meto la constante cosmológica. Se puede decir que la constante cosmológica está en relatividad general. Habrá gente que diga que no, pero bueno, yo creo que sí. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, pues claro, la vida es difícil. Ahora queremos obtener las ecuaciones de movimiento. Bueno, supongo que todos habéis visto la derivación de las ecuaciones de Einstein, ¿no? ¿Todos habéis visto eso? Sí. ¿Alguien no lo ha visto? ¿Queréis que lo haga? No. Vale. Dejadme solo hacer un apunte. Y es que cuando vamos a coger esto, vamos a coger variaciones. Me voy a olvidar de la constante cosmológica porque no, bueno, simplemente te va a dar una constante cosmológica, las ecuaciones de movimiento. Y aquí, pues vamos a tener cuando uno toma variaciones aquí. Me queda esto, ¿vale? Yo me quiero concentrar en esto. Que aquí normalmente siempre se dice, ¿no?, que esto es una derivada total, y es verdad. Esto se puede escribir como así. Cuando la torsión es cero y todo eso, ¿vale? Esta es Levi-Civita. Entonces, claro, como esta es la derivada covariante compatible con la métrica, puedo meterlo y esto me da una cosa que es nabla mu, ¿vale? Entonces, como es una derivada total, pues ahora utilizo Gauss, ¿no? Y lo que tengo es que esto es igual a las ecuaciones de Einstein más un término que va a estar evaluable en la frontera va a ser este vector evaluado en la frontera, y ese vector se puede escribir. ¿Habéis visto esta? Muy rápido porque supongo que lo habéis visto. Y esto al final se puede escribir es así. Sigma nu más la delta G, sigma nu menos magna sigma delta G nu. Y esta H es el proyector en la, si queréis, en el borde, en el boundary, ¿vale? Entonces aquí, claro, veis que esto está actuando sobre la derivada covariante. O sea que este segundo término, en realidad, es cómo varía la variación de G cuando uno se mueve en la superficie, ¿vale? Pero por la definición del principio de mínima acción, la variación es cero en toda la superficie. Pues cuando te mueves a lo largo de esa superficie, eso es cero. Delta G no cambia. Así que esto de aquí es cero en la superficie. ¿Vale? Porque este proyector está actuando sobre la derivada. Pero esto de aquí no. Esto depende, tendrá una parte que dependerá de la variación cuando te mueves a lo largo de la superficie, pero luego tiene una cosa que depende de cómo se mueve, cómo varía la variación cuando uno se mueve ortogonalmente. Y eso en principio no es cero.
Entonces, ¿qué hacemos? Y suponer que las derivadas de la métrica se varían, son cero también, es un principio variacional, es un problema distinto. ¿Vale? Cuando uno se coge el problema, uno impone delta Q igual a 0 aquí, delta Q igual a 0 aquí, pero nada sobre las velocidades. Eso sería otra cosa. Entonces, esto es un problemilla que aparece y es por lo que se mete la acción es el Ricci, y aquí se meten los términos estos de Gibbons, Hawking, York, que supongo que habéis oído, o no. Que esencialmente tengo algún sitio. Un término así, creo que ninguno parecido. ¿Vale? Esta es la curvatura extrínseca, que es básicamente, bueno, veis que va bien porque la curvatura extrínseca es, si yo me cojo un vector normal aquí, me dice cómo cambia el vector cuando me muevo por la superficie.